Recuerde que esta iglesia es una iglesia apostólica que abre iglesias en otros lugares. Y bueno, tenemos que estar visitando esos lugares. Tenemos que estar visitando esos lugares. Y antes de comenzar, ya me hicieron la seña por ahí, los niños pueden pasar a su clase. Vayan con gozo, con alegría. Papá envía a sus hijos a este lugar, porque es ahí donde también se les enseña la palabra del Señor. Esta mañana veremos un tema que es precioso, un tema que es hermoso, que tiene por nombre el sacrificio de Cristo, mi redención. Porque sabe, gracias al sacrificio que hizo nuestro Maestro en esa cruz, gracias a lo que Jesucristo hizo, esa valentía, ese valor que llevó a cabo en esa cruz, usted y yo hoy tenemos redención de pecado. Porque el hombre por sí solo, ningún hombre tiene la capacidad de eliminar y erradicar el pecado que lleva en sí mismo. Porque si bien sabemos, todos somos pecadores. La Biblia ha expuesto al hombre, la Biblia ha puesto la condición del hombre y declara, porque no hay ni siquiera un bueno en la tierra. También la palabra de Dios declara y enseña porque todos hemos pecado y hemos sido destituidos, quitados, erradicados de la presencia de Dios. Nuestra condición antes de Cristo era algo tan devastador. Si usted y yo pudiéramos ver, o si acaso hubiésemos visto lo que Cristo padeció en la cruz, nuestro corazón diría: verdaderamente valió la pena que alguien más muriera por mí. Si usted y yo hubiésemos visto el rostro de Jesucristo mientras colgaba en el madero, usted y yo hubiéramos pensado: ¿yo merecía eso? ¿Cómo es posible? ¿Por qué yo merecía tanta crueldad? Por el pecado que entró a una humanidad caída. Porque gracias al pecado que inició por Adán y Eva, ahora la humanidad cayó en una condición de pecado que todos somos pecadores por igual. Aquí ninguno podemos decir: es que yo soy bueno. Mentira. No hay bueno sino solo nuestro Padre que está en los cielos. Alguien dice amén. Ninguno tiene la capacidad, tenemos la capacidad de declararnos con bondad, con benevolencia, porque ese solamente se llama nuestro Padre Celestial. Y nosotros estábamos en esa condición de la separación de Cristo, del destierro de la presencia de Dios. ¿Se imagina? Hoy en día muchos están en esa misma condición, ni siquiera saben que están desterrados de la presencia de Dios. El mundo vive en una situación de pecado que piensa que es algo normal. Es que la sociedad está avanzando, el mundo está cambiando. Entonces es lo que se hace hoy en día, es lo que se vive en esta actualidad. Hermano, hermana, lo que se ve hoy es una aberración en esta sociedad caída por causa del pecado. Pero es ahí donde entra su iglesia, la iglesia de Cristo, a proclamar las buenas nuevas del evangelio, que declara: si a mí me redimió esa sangre, entonces a ti, mundo, también te puede redimir de tu pecado. Porque la palabra declara y enseña. Cuando Juan el Bautista vio a aquel hombre que caminaba con autoridad, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita, no cubre, quita el pecado del mundo. Y es lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Es por eso que podemos acercarnos ante el Padre confiadamente ante su presencia. Puedo entrar por esas puertas y decir: yo soy de los redimidos, soy de los que la sangre purificó, y me puedo acercar ante su presencia. ¿Alguien está agradecido con Dios por la obra que ha hecho en su vida? ¿Alguien está alegre y contento porque Dios le ha borrado su pecado y me dice y me declara: no soy culpable de muerte, porque su sangre me ha redimido? Dios es bueno. Y realmente nuestra condición era desoladora. Su vida y mi vida era una condición de incapacidad. Estábamos discapacitados. Ninguno de nosotros pudo acercarse al Padre por su propia cuenta. Alguien pudiera declarar: mentira, Samuel, yo vine a los pies de Cristo. No,
Él te trajo. Dice la palabra, con cuerdas humanas, con cuerdas de amor, yo te traje hasta los pies de mi Jesucristo para que vieras tu condición. Porque ningún hombre por su propia capacidad puede acercarse a Dios. Y quisiera que fuéramos al libro de Juan capítulo 6. Y ahí es donde vamos a comenzar esta enseñanza, esta palabra. Cuando esté listo, dígame un amén. Juan capítulo 6, versículo 44. Si no trae Biblia, compártala con el hermano de un lado, o prenda su Biblia, o desbloquee su Biblia, o si no, aquí va a haber una pantalla. Y dice la palabra del Señor, estaba hablando Jesucristo, y dice: pues ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús estaba hablando, estaba enseñando, y ahí mostró la condición de la humanidad y declaró: nadie por sí solo, nadie por sus propias fuerzas o capacidades puede acercarse a mí, Jesucristo, el autor y el Salvador. Estábamos discapacitados para acercarnos a Dios. Si viéramos si el acercarse al Padre, el acercarse a Dios fuera una condición física, todo aquel que tiene piernas y brazos puede acercarse a Dios. Pero acercarse al Salvador no es una condición física, es una condición en el espíritu. Porque si así fuera, las iglesias estuvieran repletas. Si así fuera, las congregaciones fueran de miles, de cientos, de centenares. Pero esta condición es solamente porque el Padre me atrajo con cuerdas de amor, como le pasó al profeta Jeremías: oh Señor, me sedujiste y me venciste, fuiste tú más fuerte que yo. Por eso estamos en esta casa, por eso la iglesia de Cristo crece. Porque Jesucristo dice: aquellos que mi Padre atrae, esos son los que pueden venir a mí. Y si usted y yo estamos aquí, siéntase privilegiado, porque el Padre le ha seleccionado para que estemos a sus pies. Porque el Padre le ha visto y le ha dicho: tú eres mío y me perteneces. Y hoy estamos rendidos a los pies de Cristo. Esa es la naturaleza del hombre. Esa era la condición del hombre antes de Cristo. Un estado de discapacidad. Estábamos como aquel hombre que estaba junto al lago de Betesda, ¿se recuerda? ¿Cuántos años no pasaron y nunca pudo meter, ni siquiera poner un dedo en el lago cuando las aguas se movían? ¿Cuánto tiempo tienes esperando?, preguntó Jesús. Señor, tengo 38 años. Wow, 38 años y no ha pasado nada. Pero Jesucristo dijo: yo soy tu lago de Betesda. Levántate y anda, porque hoy tus pecados te son perdonados. Es lo que Cristo nos ha declarado. ¿Alguien le puede dar una ofrenda de palmas al Rey en esta hora? A partir de ese momento hubo una instancia de misericordia de parte de Dios para la humanidad. La bondad y el corazón de Dios fue expuesto cuando envió a su Hijo Jesucristo por amor. Porque todos conocemos lo que declara Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la palabra nos ha enseñado ese momento de misericordia. Y desde los tiempos antiguos, desde el Antiguo Testamento, está la obra de redención que Cristo traería para la humanidad. Podemos encontrar la obra que Jesucristo haría y ha hecho con cada uno de nosotros. Y acompáñenme en el libro de 2 de Samuel, capítulo 9. Y esta es una historia que muchos hemos conocido, hemos leído. Y Jesucristo nos encontró en esa condición. Fuimos presentados delante de Jesucristo como convalecientes, como inválidos,
como discapacitados, porque sabía que ninguno podíamos acercarnos a Él. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1 al 3. ¿Está conmigo? Y la palabra enseña lo siguiente. Bueno, antes de leer, vamos a escuchar un poquito de la referencia de esta historia. Pasa que después de que Saúl fue desechado por Dios, por no obedecer a la palabra del Señor, por no acatar y justificarse constantemente, dice la palabra del Señor que todos los de Saúl fueron muertos. Todos sus hijos, toda su descendencia fue muerta. Sin embargo, hubo uno que quedó en el olvido, que cuando su nodriza se enteró que habían matado al rey y a sus hijos, dijo: yo me lo tengo que llevar para salvar la corona, porque si queda uno vivo, la dinastía puede continuar. Y se levantó con el niño, corrió y se le cayó ese pequeño niño, y quedó lisiado de sus pies, discapacitado. Y su nombre era Mefiboset. Y pasó el tiempo. Mefiboset creció en un lugar no muy agradable, un lugar cuyo significado es tierra de desolación, lugar sin pastos, un lugar árido, hostil. Y creció este hombre. Y pasó el tiempo, y David se recordó de aquel pacto que hizo con un amigo que amaba tanto, Jonatán. Y mientras estaba en su palacio, dice la palabra, y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba, ¿cómo? Siba. Recuerde estos personajes, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, por cierto, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amaliel, en Lodebar. Y ahí vamos a hacer una pequeña pausa. Imaginémonos la condición de Mefiboset. Mefiboset estaba destinado a tomar posesión de un reino. Por legado le correspondía tomar la corona y el trono. Pero porque Dios decidió, desechó a Saúl. Pero por herencia y según las leyes de la tierra le correspondía a él. Y su vida fue tan perdida, se extravió tanto, hasta la vida lo trató mal, lo dejó incapacitado de sus piernas. No podía ni caminar. Y él estaba en un lugar árido, un lugar hostil. Era una ciudad refugio. ¿Sabe qué son esas ciudades? Era donde paraban los que debían dinero, los que tenían culpa de asesinato, eran los que eran perseguidos. Ahí estaba toda esa gente. Imagínense las condiciones en las que vivía este hombre. Mefiboset vivía con Maquir, ni siquiera en la casa en la que estaba le pertenecía, no tenía nada. Después de que su estatus social le correspondía todo, ahora estaba sin nada, sin ninguna esperanza, sin que alguien pudiera mostrarle misericordia. Él estaba solo en el abandono. Qué triste historia la de este hombre. Y ahora su nombre, Mefiboset, ¿sabe qué significa? Aquel que trae vergüenza. Uy, después de ser alguien que podía estar en el trono, solo es alguien que trae vergüenza. El significado también es cosa vergonzosa, inutilidad, inútil. Y esa era la condición de Mefiboset. Y no sé si usted y yo estamos recapitulando y estamos dándonos cuenta de quién también está hablando, porque Mefiboset también somos usted y yo. Porque esa era nuestra condición. Estábamos destinados a estar con el Señor en el jardín del Edén.
Sin embargo, por causa del pecado, la humanidad se fue directamente a Lodebar, a un lugar hostil donde reina el pecado, donde el pecado gobierna y mantiene al hombre atado en ese lugar. Ahí no nos correspondía estar. Nos correspondía estar con el Padre, pero por causa del pecado caímos y nos convertimos en una humanidad corrompida por el pecado. Y así como Mefiboset se encontraba en Lodebar, hoy muchos estamos en ese lugar. Sin embargo, los que estamos aquí en este lugar ya estamos a la mesa del Rey. ¿Cuántos dicen amén? Gracias al Señor. Sin embargo, hay muchos que aún continúan en Lodebar. O tristemente, en esta iglesia no, en otra que yo conozco, hay muchos que están dentro de la iglesia, pero su corazón y su espíritu aún están en Lodebar. El pecado aún los tiene atados. El pecado aún está gobernando en sus vidas y su condición no es tan buena. Y vamos a buscar Efesios 2, capítulo 2, versículo 1 y 3. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 3. Y dice la palabra del Señor, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y declara su palabra, hablando de la condición del hombre, de los que ahora estamos redimidos por Cristo. Dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, al líder de los poderes del mundo invisible, a quien el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Esta era la condición de muchos, o tristemente aún sigue siendo la condición de muchos, que no hemos decidido dejar de luchar con el pecado y decir: Señor, me entrego por completo a ti. La condición del hombre era esto, el objeto de la ira de Dios, estar y habitar en Lodebar. No queríamos salir, o aún no queremos salir de ese lugar, de esa tierra desolada. Pero hubo un Dios que un día desde su trono dijo: hay una humanidad que necesita un Salvador. Hay una humanidad que necesita un Redentor, cuyo nombre es Jesucristo, que es mi unigénito, y yo lo envío para salvación de aquellos que necesitan. Y qué precioso es saber que el Señor ha redimido nuestras vidas. Alguien dice amén en esta mañana. Porque a causa de la desobediencia, muchos hoy en día se encuentran en la tierra de desolación. Pero no solamente a causa del pecado. Hay muchas personas dentro de la iglesia que a causa de una amargura en su corazón aún están en Lodebar. Es que si usted viera todo lo que me han hecho, yo vengo huyendo de este otro lugar porque han maltratado mi corazón. Lodebar, ahí está su corazón. No, es que si usted viera lo que mi esposo me hace, no es un malagradecido, no me agradece por mi esfuerzo, por mi sacrificio, y aparte en las noches ronca como oso. Ya no lo quiero. Su corazón está en Lodebar. Pero hoy, hermano y hermana, iglesia amada, hoy el Señor está diciendo, como David dijo: habrá alguien que necesita salir de Lodebar, porque yo le voy a mandar a mi emisario Siba para que lo traiga donde yo estoy y se siente a mi mesa. Alguien dice amén en esta hora. Hoy el Señor está hablándonos. Dale el aplauso al Rey de Reyes. No te guardes nada, porque es para Él. Esta mañana el Señor nos hace esta pregunta: ¿habrá alguien que necesita salir de Lodebar? ¿Habrá alguien que necesita dejar esa tierra estéril,
esa tierra de hostilidad, no solo a causa del pecado, porque Lodebar también es enfermedad, es miseria, es amargura, es depresión. ¿Sabe? Hablar de la depresión dentro de la iglesia es como un tabú, ¿no? Los hijos de Dios no tienen depresión, hermano. Hace poquito me enteré de una triste noticia, que un pastor con una iglesia constituida y con 3 hijos hermosos se suicidó. Un pastor. Lodebar es tan real en los corazones de algunos que estamos en la iglesia, pero más real es aquel que dice: habrá alguien en esta humanidad que necesita de mi misericordia. Y hoy esa misericordia nos está alcanzando. Hoy esa misericordia está en este lugar. Sigamos leyendo 2 de Samuel capítulo 9. Segunda de Samuel 9 del 5 al 7, y sigamos con esta historia. Prometo no ser tan extenso en esta predicación. Y cuando usted esté listo, dígame un amén. Dice la palabra: entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Te quiero hacer una pregunta. David le dijo: dile a Mefiboset que venga, que yo lo quiero ver, y que como pueda venga. Dice la palabra: tráemelo. Él no puede. Permite que esté en mi casa. Y hoy muchos tal vez no podemos acercarnos a Dios por lo que el pecado ha hecho en nuestra vida. Es que si tú supieras lo que hice. Ya perdí la cuenta de cuántas veces he engañado a mi mujer. Es que si tú supieras lo que he hecho. Me he salido de la cobertura de mis padres tantas veces. Y hoy Dios dice: tú no puedes, pero hoy por mi Espíritu Santo yo te mando a traer. Tú no puedes salir de ese lugar porque estás mutilado de tus piernas, pero hoy mi Espíritu hasta donde tú estás va a ir en el nombre de Jesús, y vamos a venir a la mesa del Rey y vamos a ser convidados de esta mesa. Sigue leyendo la palabra de Dios. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. ¿Cuándo iba a comer Mefiboset en esa mesa? Solamente en esa invitación. Siempre declara la palabra del Señor. La palabra nos enseña la misericordia que se hizo. Y ahora dentro de este relato encontramos la gran analogía del plan de salvación de Jesucristo. Porque muchos pensamos, escuchamos la historia de Mefiboset y decimos: wow, qué precioso Mefiboset. Pero la historia no se trataba de él. Porque si nos damos cuenta, Mefiboset no hizo nada para merecer la misericordia. Todo fue a causa de Jonatán, su padre. Usted y yo no hicimos nada para estar aquí. Todo se trata de Jesucristo, el que hizo el sacrificio en la cruz del Calvario. Usted y yo no merecíamos eso, pero hoy estamos en casa de Dios, alabando y glorificando su santo nombre. Alguien alaba y bendice ese nombre que es sobre todo nombre. Él merece la adoración y la exaltación. Él es digno. Mefiboset ni siquiera le dijo a David: aquí estoy, David, yo soy nieto de Saúl, ten misericordia de mí, por favor, te lo ruego. Porque aquellos que no eran mi pueblo ni me buscaban, en ese tiempo yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Somos usted y yo, porque ni siquiera le dijimos a Dios: aquí estamos, Dios, estoy deliciado, no puedo acercarme a ti. Su gran amor y misericordia
nos estaban viendo. Y encontramos esa analogía de la Trinidad en esta porción de la Biblia. Porque ¿sabe quién representa a David? David es tipo y figura del Padre. Podemos encontrar el amor del Padre hacia la humanidad. Juan 3:16 me enseña, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero también la palabra en una de las cartas de Juan menciona: Dios es amor. Su gran amor nos vio en la condición en la que estábamos, discapacitados, sin poder salir del pecado, de la amargura, de la tristeza, de la depresión. Sin embargo, el amor de Dios está actuando de por medio de nuestras vidas, o estará actuando en nosotros. Dios siempre tiene el control de nosotros. Él sabe, Él tiene sus ojos puestos sobre la faz de la tierra. Y sabe que muchas veces usted y yo no tenemos la capacidad de salir de donde estamos, porque por más fuerzas que tengamos, espiritualmente quizás estamos discapacitados. No podemos salir adelante, no podemos ir más allá. Pero hoy el Señor nos dice: Siba, ve por él y tráelo a mi mesa. Vemos también a Jonatán en esta historia. Jonatán es tipo y figura de Jesucristo, porque Jonatán tuvo que morir para que Mefiboset recibiera la misericordia. Me suena familiar esa historia. Jesucristo tuvo que morir para que usted y yo recibiéramos la misericordia del Padre. Él tuvo que colgar en esa cruz, en ese madero, para que hoy usted y yo, nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Porque si tenemos eso en nosotros, no es por lo que hayamos hecho, porque la palabra me dice: porque por gracia sois salvos, para que nadie se gloríe. Nadie crea que ha hecho lo suficientemente bueno para decir: yo lo voy a salvar, se me hace que le extiendo mi salvación. No, todo se trata de Jesucristo. La historia de Mefiboset, el centro no era Mefiboset, era David y Jonatán, porque ellos tenían un pacto de amor entre amigos. Y cuando Jesucristo murió, se escribió un nuevo pacto para la humanidad. Cuando Jesucristo dijo: consumado es, un nuevo pacto se escribió en el corazón de cada uno de nosotros. Jeremías 31:33 declara: y en aquel entonces este será el pacto que haré con mi pueblo Israel. Escribiré, grabaré su nombre en sus corazones y su mente, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ese es el pacto que se estableció desde la eternidad a través de Jesucristo, y es por eso que podemos gozar con ese pacto. Mateo 26:28 incluso lo declaramos cuando estamos en la Santa Cena. Porque esto es mi sangre, declaró Jesús, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Gracias a ese sacrificio, usted y yo hemos sido redimidos por Cristo. Somos contados por pueblo de Dios, como plantío de Jehová, como nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y eso es algo tan hermoso que tenemos, porque a través de Jesucristo, Mefiboset, que somos usted y yo, ahora estamos con el Rey. Ahora estamos a la mesa del Padre Celestial. Y lo que me encanta, ¿sabe por qué se daban los pactos con sangre? En la antigüedad, cuando se sellaba un pacto con sangre, significaba que no podía romperse, era para siempre. No tenían derecho ninguna de las dos partes a quebrantar ese pacto. Y la palabra me enseña que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y hoy yo creo en el nombre de Jesucristo, que cada vez que vamos a su palabra, leemos su santa escritura, cinceladas están grabando en nuestro corazón su santa palabra. Y yo puedo tener la fe y la certeza de que Él es mi Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien le puede dar una ofrenda de palmas al Señor en esta hora? Porque el Señor es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y luego tenemos a otro más. ¿Se recuerda el siervo que estaba en ese lugar? Llamado Siba. ¿Él quién es? No es más que el Espíritu Santo.
¿Sabe por qué? Porque él fue con Mefiboset y le dio la noticia de su vida. Mefiboset, no sé qué habrás hecho, pero hoy la vida te va a cambiar. Te ganaste la lotería. Y la palabra me enseña que hay un Espíritu Santo que dice que es aquel que convence a la humanidad de pecado. Y cuando el Espíritu Santo vino a nuestra vida, nos dijo: tú no hiciste nada, todo ya está hecho, pero hoy la salvación está tocando a tu puerta. Estás discapacitado, no te preocupes, yo te llevo hasta donde el Rey para que recibas lo que tiene para ti el Señor Jesucristo. Es tan precioso el Espíritu Santo. Alguien dice amén en esta hora. Es tan precioso saber. Y hoy el Espíritu Santo, yo de veras, iglesia, amada iglesia, ayer que estaba preparando este tema, estaba avanzando en esto, y el Señor me mostraba que hoy estaría sacando a muchos del lugar de depresión. Que muchos que estaban en silencio sufriendo solos, que muchos que gemían en su corazón en ese lodebar de depresión, el Señor está diciendo: prepárate, porque Siba va por ti, te va a traer hasta donde yo estoy. Tú no harás nada, lo hará todo mi Espíritu Santo. Alguien alaba y bendice su santo nombre. Aleluya. Cristo vive, amén. Voltea con el hermano que tienes a un lado y dile: prepárate, porque el Espíritu viene. Podemos ver la obra que ha hecho la Trinidad en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que han hecho esto en nuestra vida. Lo que ha hecho Jesucristo en nosotros, porque la palabra me enseña que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Lo que ha hecho Jesucristo con su iglesia. A muchos ya nos ha sacado de lodebar. A muchos ya fuimos extraídos de ese lugar. No merecíamos y jamás lo mereceremos, porque todo lo merece nuestro Dios. Y quizás nosotros no nos creamos esta historia o esto que el Señor estará haciendo en nosotros, porque a Mefiboset le costó creerlo. Puso primero su condición, puso primero quién él era. Cuando se presentó delante de David, el rey, se inclinó y le dice: ¿quién es tu siervo para que mires a este perro muerto como yo? Alguien sin valor, alguien que no vale la pena, alguien que no merece que vayan por él. ¿Por qué te fijaste en mí? ¿Por qué pusiste tus ojos en mí? Es que no fue por ti, fue por tu Padre. Y hoy nos dice Dios: es que no es por ustedes, es por mi Hijo Jesucristo, que murió en la cruz, porque yo hice un pacto a través de Él, y yo hoy lo cumplo en cada uno de ustedes, iglesia. Tal vez Satanás nos diga que no tengamos valor, pero hoy nuestro valor se llama la sangre de Jesucristo, el unigénito de Dios. Alguien alaba y bendice su santo nombre. El salmista declara otra vez lo que es el hombre en el Salmo 8:45. La palabra nos enseña cómo es que David se ve como humano. Y vamos a leer el versículo 4, Salmo 8:4. ¿Estamos listos? David dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Delante de Dios usted y yo no somos nadie, pero cuando Jesucristo está en medio de nosotros, no nos ve a nosotros, sino que ve su sangre. Y quizás no tenemos ningún valor. Quizás el mundo nos ha dictaminado que no valemos la pena. Quizás el enemigo, a causa del pecado, nos dice: no vale la pena que vayas a la iglesia.
No vale la pena que pases al altar a suplicar por perdón, porque tú no vales la pena. Eres un pecador de lo peor. Sí, lo soy, pero su sangre me ha redimido. Hoy su sangre me hará una transformación en mí. Y no solo eso, sino que después el versículo continúa leyendo y podemos ver la condición que era de la desolación, directo a la mesa del rey. Porque fue una transformación tan grande lo que vivió Mefiboset. Le hicieron ahí un extreme makeover, le cambiaron todo a Mefiboset. De ser un don nadie, ¿sabes a qué pasó a ser? Como un hijo del rey. Porque vestiría lo del rey, comería lo mismísimo que comería David. Pasó a ser como un heredero del rey. Y dice el versículo 5 del Salmo 8, le dice: le has hecho poco menor a los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Sabes cómo nos ha coronado el Señor? No por las posesiones materiales que tengamos, sino por esa salvación incorruptible que nos ha entregado a través de Jesucristo. Por eso estamos coronados con gloria y honra. La palabra de Dios nos enseña lo que ha hecho Jesucristo en nosotros. Y aunque lo de Baal siga gritando mi nombre, Mefiboset, acá estoy. Te aseguro que todos los días Mefiboset se recuerda quién él era. ¿Cómo es posible? Este lisiado en la casa del rey. Mefiboset, Lodebar gritando: Mefiboset, tú no perteneces a ese lugar. Tú eres de los perseguidos. Tú eres de los deudores. Tú eres de los que no vale la pena. Yo ya muchos sentí en la iglesia. Lodebar nos sigue gritando: Samuel, Samuel, tú no eres ahí. Todos los días Lodebar sigue clamando mi nombre. Pero todos los días Cristo me recuerda y me dice: ahora estás a mi mesa, hijo. No hay por qué volver atrás. No hay por qué volver a la tierra de la desolación. Mefiboset pudo haber dicho: no, yo no lo merezco. Soy un don nadie. No valgo la pena. Pero el amor de David a Jonatán hizo que su mentalidad cambiase. Tal vez nuestra mente nos dice: no vale la pena que te acerques con Dios. No vale la pena que corras para clamar por su perdón por todo lo que tú has hecho. Pero hoy su Espíritu Santo nos dice: sí vale. Sí vale la pena. Efesios capítulo 2 del 4 al 6. Ya estoy por terminar, hermanos. Se puede pasar el grupo de alabanza. Estamos gozosos, amén. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6. Leímos hace unos momentos del 1 al 3, donde declara la condición del hombre, que seguíamos nuestros pecados, que éramos objeto de la ira de Dios. Sin embargo, el versículo 4 dice: pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. ¿Alguien dice amén? Y fíjate la obra que hizo el Espíritu Santo en nosotros cuando nos dijo: ven, porque el Rey te está llamando. Dice la palabra: pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos con Cristo Jesús. Alguien alaba y bendice ese nombre, porque hoy estamos a su mesa. Hoy podemos degustar de los banquetes que Él tiene para cada uno de nosotros. Así es que usted no se sienta tan poca cosa. Siéntase que está sentado a la mesa del Rey. Yo soy alguien importante porque estoy sentado con el Rey. Yo soy alguien que vale la pena porque estoy con el Rey. No por mí, sino por Él, porque Él murió y Él me dio el valor que yo necesitaba. Alguien alaba y bendice. Dios es bueno. Déselo, déselo fuerte, porque Él ha hecho cosas grandes con su iglesia. Él nos ha transformado. La historia de Mefiboset no es solo de Mefiboset.
es de aquellos que hemos sido redimidos por Cristo. Tal vez muchos nos encontramos en Lodebar en este preciso momento. Tal vez nuestra semblante nos dice que estamos a la mesa con el Rey, pero nuestro corazón grita: estoy en Lodebar. Necesito salir de Lodebar. Estoy viviendo en una tierra hostil. Hermano, hermana, si tu matrimonio era como una tierra hostil, el Señor dice: hoy pongo amor donde ya no había. Porque a veces en el matrimonio se vive como si fuera una tierra hostil, como si durmiéramos con el enemigo. Pero hoy el Señor me hace sentir esto, y lo digo con todo reverencia y temor de Dios. Y hoy me dice: si tu matrimonio era como Lodebar, hoy va a ser como si todos los días comieras a mi mesa. Esta historia es de nosotros. Usted y yo somos Mefiboset. Y me encanta cómo termina esta historia de Mefiboset en el último versículo. No recuerdo cuántos tiene, pero declara la palabra de Dios y dice: y todos los días Mefiboset comía a la mesa del rey. ¿Sabe cómo termina? Y era lisiado. Nunca nos vayamos del Señor porque estamos lisiados. Él es esa muleta que se puso para que usted y yo pudiésemos caminar. Sí, todos los días comeremos a la mesa del Rey y estamos comiendo a su mesa, pero nunca se nos ocurra, amada iglesia, irnos de la mesa del Rey, porque sería volver a Lodebar. El Rey ya no nos quiere ahí. Si hoy tú estabas en Lodebar, vele diciendo adiós, porque ya no te voy a ver más. Me están llamando a un lugar importante junto con el Rey. El Rey ya no nos quiere ver ahí. Ahora quiere que estemos sentados a su mesa. Porque a pesar de que tenemos la invitación, a muchos no nos da el deleite de caminar hacia la mesa. No, es que yo no, qué pena, qué vergüenza. No, ya he pecado tanto, ya me he equivocado tanto, ya golpeé tanto a mi esposa, ya hice todo esto. No. El Señor hoy dice: ven a mi mesa, porque hoy le vas a decir adiós a Lodebar en el nombre de Jesucristo. Mefiboset se convirtió como en el hijo del rey. Se convirtió como heredero de algo que no le correspondía, porque dice la palabra que le devolvieron todo lo que le pertenecía a Saúl. Pero ¿qué hice, David, mi rey? Nada. Por amor a Jonatán. Pero ¿qué he hecho, Señor, para merecer esto? Nada. Por amor a mi Hijo Jesucristo, que con Él sellé un pacto. Hoy te levantas de Lodebar y vienes a mi mesa. Y quiero terminar con esta porción de la Biblia. Romanos capítulo 8, versículo 17. Y esto es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y me gustaría que antes de leerlo, póngase de pie. Los que puedan ponerse de pie, levántese de su lugar. En el nombre de Jesús. Y dice la palabra en la Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer. Dice de la siguiente manera: así que, como sus hijos, también somos herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Amada iglesia,
hoy nos ha correspondido una herencia que no merecíamos. El Señor nos ha hablado de esa herencia que ni siquiera conocíamos que existía. Hoy el Señor nos ha llamado que salgamos de ese lugar, de esa tierra árida, de esa tierra hostil. Y primeramente quiero hacer ese llamado. Yo sé que el Señor no se equivoca, y me enseñó que había corazones que estaban en depresión. Y en especial me mostró mujeres. Y hoy el Señor me dice: haz este llamado, porque hoy los voy a sacar de ese lugar. No sé si estén aquí, pero yo sé que el Señor no se equivoca. Y si eres tú el que el Señor te hizo este llamado, yo te invito a pasar a este lugar, porque el Señor nos va a sacar de ese lugar como no tienes una idea. El Señor nos va a tomar de la mano. Tú no vas a tener que caminar. El Señor manda a su Espíritu Santo por ti. Tú no vas a tener que hacer esfuerzo, porque el Señor es el que te levanta con su Espíritu Santo. Esta vez no viene Siva, esta vez viene el Espíritu de Dios por nosotros. Pero si también hay varones en un estado de depresión, le invito a pasar. No se haga el fuerte, porque delante de Dios no hay nada que esconder.